Baruch atah Yahweh, bendito seas, Abacadosh, Padre amado, eterno Dios. Te encomendamos la dirección de la instrucción que has puesto esta semana para ministrar, Padre. El pueblo que se está acercando, que se ha acercado y que se va a acercar, reciba la directiva para ser, primero que nada, confrontado a sí mismo, que cada uno podamos hacer una introspección a nuestra manera de vivir y revisar qué tan alineada están tus expectativas sobre cada uno de nosotros, que cada uno pueda evaluar su conducta. Yo te pido, te encomiendo, Padre, se cumpla la Escritura, la promesa, la profecía de Jeremías, de tu profeta, que habló en aquellos tiempos, y luego el escritor de la carta de Hebreos lo volvió a invocar diciendo: este es el pacto que haré en aquellos días, grabaré mi ley en su corazón y en sus mentes escribiré esa palabra. Padre, que esta palabra nos permita llenarnos de ti, Señor, que toda la escritura que cada uno reciba y aprenda sea grabada, que no sea cuestión de minutos en una reunión, sino que sea consecuencia de esa reunión una grabación a fuego eterna en nuestra vida, en nuestro conocimiento y aplicación para nuestros días. Invocamos al Espíritu de verdad, a tu Ruach HaKodesh, para que nos guarde, nos guíe y encuentre lugar y libertad en nuestro entendimiento para elevar más nuestra conciencia, para rectificar mejor nuestra alma y ser verdaderos instrumentos tuyos en los días que vienen, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por lo que harás con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Amén. Bueno, el libro que estamos comenzando no es un libro que le haya el Eterno dictado a Moisés directamente. El libro de Deuteronomio es la recopilación práctica de toda la ley del Eterno. Es toda la ley que recibió Moisés durante los otros 4 libros, y esta es una manera que él va a plasmar. ¿Por qué lo va a hacer? Porque él ya sabe que va a partir. Él ya le fue anunciado que va a ser quitado de la tierra, porque ya su participación terminó. Y él lo que hace es reunir toda la información, toda la ley, y la vamos a ir estudiando a lo largo de este libro de Devarim, que significa palabras, y ya no son palabras directas del Eterno. En esta porción, en este libro de Devarim, de Deuteronomio, no está la escritura, no va a aparecer la escritura Hashem habló a Moisés, o Hashem le dijo a Moisés, dile al pueblo. No está eso, no hay una comunicación directa. Esto es más bien el permiso del Eterno a Moisés para recopilar toda la ley y aplicarla, volcarla según su experiencia, habiendo visto todos los sucesos que él directamente fue protagonista, y lo que va a hacer es dejar una enseñanza muy profunda que muchos profetas después van a enseñar, los apóstoles van a enseñar. De hecho, vamos a compartir las escrituras que tienen que ver con esto. Pero Moisés sabe que va a dejar la tierra, y el pueblo que se le ha encomendado es un pueblo nuevo. El pueblo que salió con él ya no está, ya se extinguió, ya terminó, no está más. Lo que hay aquí son aquellos que tenían menos de 20 años en aquel momento y ahora están cumpliendo o están rozando casi los 60. A ellos sí se les va a entregar la tierra, porque es un pueblo que no fue contaminado con la desobediencia, la idolatría, el desorden, la irreverencia, la rebelión. Todas esas situaciones están anotadas en la escritura que este libro comienza. Vamos a leer el primer versículo, porque vamos a concentrar esto en 2 pasajes nada más. Lo demás fue compartido durante la semana. El primer versículo, según acá voy a leer de la Torá. Gracias, eterno Dios, por permitir la lectura de ella. Y dice así, es un versículo totalmente cortito y está lleno de nombres propios. Dice la escritura: estas son las palabras de Moshe, que transmitió a todo Israel en la margen oriental
del Jardín, en el desierto, en la Arabá del Mar Muerto, frente a Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Haserot y Di Shahab. No sé cómo dice exactamente la escritura, creo que dice bastante parecido a la escritura en las versiones españolas, Reina Valera y otras, pero aquí aparecen 7 lugares. La verdad que cuando uno lee así directamente y no hay ninguna aclaración, pareciera que es una charla o un discurso que está haciendo el Eterno está haciendo Moisés de parte del Eterno para enseñar la ley. En sí es un reproche. Son palabras de reproche, silenciadas, o de alguna forma, estas palabras no son un comentario, una enseñanza, un estudio, es una advertencia respecto de las cosas malas que hicieron los ancestros de ellos, los que sí fueron agotados. Permiso. Los ancestros que sí fueron agotados y comidos por la tierra, consumidos. La enseñanza que Moisés le va a hacer a esta gente es decirle: miren lo que le pasó a sus ancestros por desobedecer. Miren lo que hicieron ellos. Miren, presten atención porque la echaron a perder. No sean soberbios ustedes, porque lo que yo les voy a enseñar, para vuestra educación lo voy a enseñar. Y él usa 7 lugares en el primer versículo que están aquí marcados. Deuteronomio 1.1 o Devarim 1.1 menciona 7 lugares, o mejor dicho, 7 nombres que representan distintas manifestaciones de rebelión e idolatría de parte del pueblo del Eterno contra la palabra del Eterno. Y en cada uno de ellos hubo catástrofes, y en cada uno de ellos hubo juicio del Eterno. Por eso Moisés ahora no le está haciendo un estudio bíblico para enseñarle al pueblo algo nuevo, sino le está mostrando las cosas que hicieron sus ancestros, que fueron tragados y consumidos por el mismo desierto, por el juicio divino, por desobediencia de ellos. Cada uno de estos lugares que están en el primer versículo van a mostrar esa rebelión. Pero el amor del Eterno lo hizo de esta forma, y vos lo lees y parece una lista de nombres nada más. El amor del Eterno es que a su pueblo jamás lo va a deshonrar. Jamás se va a meter en contra del honor de cada uno de los de su pueblo. Él le va a hablar de una manera respetuosa, de una manera llena de amor. Cosa que a veces nosotros no hacemos, por más pastores y líderes que seamos. Somos duros, somos chocantes y terminamos afectando la buena fe de aquella persona que se equivocó, que fue rebelde, que es culpable, está bien, no obedeció. Pero ni siquiera el eterno Dios se portó de esa manera con su pueblo. Él, en vez de decirle: ustedes se la mandaron acá, ustedes hicieron esto, esto y aquello, directamente menciona 7 lugares que indirectamente reflejan el nivel de desobediencia y idolatría de ellos. Los lugares son estos. El primer lugar, voy a poner de este lado, es desierto. ¿Qué es el desierto? Cuando ellos llegaron al desierto después de cruzar el Mar Rojo, lo primero que dijeron fue: ¿qué vamos a hacer ahora? Sería bueno volver a sentarnos alrededor de las ollas de carne y comer. ¿Para qué dejamos Egipto? Vamos a morir enterrados. Primera rebelión. Arabá significa depresión. La depresión espiritual es cuando caes del otro lado de la adoración a Dios, que es la idolatría. El pueblo cayó en idolatría cuando fue afectado por todos los ídolos después que entraron a Moab. Cuando empezaron a adorar a Baal Peor, lo vimos para allá anteriores. Frente al Suf, lo que estaba recordando el Eterno es que en el capítulo 14 de Éxodo, el pueblo dijo: ¿y ahora qué hacemos? Y el Eterno le dijo a Moisés: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ellos
¿Tenían fe en Dios? ¿Tenían fe en Yahweh? No lo sé. Lo que sí tenían fe es que el ejército de Faraón venía detrás de ellos y adelante tenían un mar que era imposible de cruzar caminando. Esa era la rebelión de ellos. Parán es el lugar donde el pueblo del Eterno trae el resultado de los espías. Los 10 espías vuelven de recorrer la tierra y le traen el informe a Moisés diciéndole que la tierra está buena, pero los que habitan no son fáciles de conquistar. Ese día el Eterno dio un juicio, y ese juicio fue que todos iban a morir, iban a estar 40 años en el desierto e iban a morir. Eso está por ocurrir en un par de días. El lunes efectivamente es el día que hace 2448 años desde la creación ocurría este evento. Tofel y Labán. Tofel significa despreciar. Labán significa blanco. En ninguna otra parte de la escritura aparecen estas palabras, estos nombres, no son lugares. Despreciar lo blanco es el desprecio que hicieron ellos por el maná. En el capítulo 16 de Éxodo, cuando ellos tenían hambre, dijeron, ¿qué es esto? Despreciadamente, y nunca aportaron esto. De hecho, después más adelante se iban a quejar de que siempre comían maná y estaban podridos, estaban cansados, estaban asqueados. Hazerot es el lugar de enfrentamiento donde Koreh se revela ante Hashem y murmura también ante Moisés y ante Aarón. Y Hazerot también representa el momento en que María o Miriam, la hermana de Moisés, junto con Aarón murmuran contra Moisés y contra Hashem. Y ellos no tuvieron en cuenta que en Hazerot descendió la lepra del cielo y afectó a Miriam. No tuvieron en cuenta la forma en que el juicio cayó sobre ellos. Finalmente, Dizahab significa mucho oro o exceso de oro. Y eso tiene que ver con el pecado de adorar al becerro de oro. Todos estos lugares representan los puntos donde el Eterno enjuició al pueblo, donde hubo una sentencia por rebelión y desobediencia. Hay un pasaje bíblico que es este y que afecta a nuestra persona. En este capítulo, y yo nunca encontré respuesta y siempre fue mi arma de defensa para cuando, o mi alerta para antes de enjuiciar a alguien que se comportó mal o no de acuerdo a la palabra y que terminó afectando a una u otra persona. El proceso que pasó Simón Pedro a lo largo de la Escritura, de manos de Yeshua, el mensajero del Eterno, fue un proceso muy duro. Y finalmente, en el último punto, terminó cometiendo la mayor rebelión contra Hashem, que fue negar su nombre, porque él negó conocer a Hashem, negó conocer a Yeshua. Y eso generó en él una amargura, un arrepentimiento. Pero cuando Yeshua vuelve y se encuentra con ellos, a él lo encuentra totalmente desalineado, sin las vestiduras de realeza, de santidad. Lo encuentra pescando en el mar y lo vuelve a sorprender de la misma manera. Pero cuando Yeshua enfrenta a Simón Pedro, nunca le recriminó aquello que había hecho mal. Hizo lo mismo que hizo Moisés. Le hizo 3 preguntas a Simón. La Escritura dice Simón, no dice Pedro, dice Simón. Y en este capítulo dice, Simón, Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuando él pregunta, ¿me amas?, le está diciendo, ¿no vas a volver a negarme? Él nunca le refregó en la cara directamente lo que él había hecho mal. Simplemente ahora él mira hacia adelante y a Simón le dice, ¿me amas? 3 veces es la pregunta y la instrucción es, apacienta mis ovejas. Esa es la misma manera en que Moisés inicia hablando en Devarim al pueblo nuevo y decirle, estos lugares son los lugares donde tus padres, tus ancestros se la mandaron.
hablando en criollo. Acá se rebelaron y la consecuencia fue, o estás con el Eterno o estás en contra. El que es conmigo recoge, el que es contra mí desparrama. Y aquí se estaba cumpliendo. Aquí en Simón, si ustedes anótenlo en la escritura, Juan 21, versículos 15 al 17, este Simón necesitaba el último ajuste antes de empezar a representar el reino de los cielos con altura, con dignidad y con perfección. Hasta aquí. A este Simón, Yeshua, no lo podía echar a perder, porque el mismo Eterno lo había seleccionado para ser la punta de lanza del pueblo del Eterno que se iba a recuperar. Las ovejas perdidas que estaban distribuidas o diseminadas en toda la tierra. Él iba a ser. De hecho, si recuerdan la escritura en el capítulo 16 de Mateo, Yeshua pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién les parece a ustedes? Y el único que habló fue este Simón. Y dijo Simón: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Yeshua? Entre otras cosas, yo te daré las llaves del cielo. ¿Ustedes creen que habló Jesús? ¿Que habló Yeshua? Si Yeshua tiene las llaves del cielo, entonces sería una mentira que Dios es dueño de todo, que Yahweh es el propietario de todo. Entonces pueden pasar dos cosas: o Yahweh le entregó las llaves, o Yeshua le robó las llaves del cielo y por lo tanto Yeshua es un ladrón. O la única que queda es que Yeshua sea Dios, sea Yahweh en la tierra, materializado de esa forma. Esto prueba la unicidad, pero también el propósito de este varón. Dios, Yahweh, nunca va a avergonzar a cualquiera que sea de su pueblo, por más que haya rebelión. Él no lo hizo con Simón porque había propósito, y le dijo: ahora ya no sos Simón, vos sos Pedro. Esta es la poderosa enseñanza. Y es algo que nosotros tenemos que corregir. La palabra nos ayuda a ordenar a las personas, y como está escrito, que tenemos que tratar con amor, con firmeza y con la justicia del Eterno a aquellos que todavía están atrapados en algún lazo del adversario, hasta que el Eterno lo decida. Porque no sabemos, cuando te encontrás con alguien, con quién te estás encontrando. Con alguien de propósito, y tenés que pensar que atrás de esa persona hay no solo un propósito, sino una generación que va a ser afectada por esa charla que vos podés tener con esa persona. Y como hablábamos al principio, cada una de esas ciudades que se les fue entregada a los levitas, hoy esa ciudad soy yo, esa ciudad sos vos. Hoy tenés que tener en cuenta que si no enseñamos nosotros la palabra del Eterno, hay mucha confusión, hay mucho desorden, hay mucha ambición de poder, y eso es lo próximo que vamos a ver. A medida que avanzaba la parashá, la enseñanza de Moisés era cada vez más ácida y a la vez más rica. Y en el capítulo 1, versículo 40, él relata cómo el pueblo quiso arrepentirse, pero al final no se arrepintió nada, la hizo a su manera. Y eso, traído a nuestros días, es hacer el Evangelio, hacer la iglesia, hacer la congregación, hacer lo que quieras, pero a manera tuya, a pesar de conocer lo que espera el Eterno de nosotros. El capítulo 1, verso 40 dice: en cuanto a ustedes, esto era una instrucción de Hashem que habló a través de Moisés. En cuanto a ustedes, estas son palabras de Hashem: vuelvan hacia atrás y vayan por el desierto hacia Elián Suf. Esta instrucción es posterior a la decisión de Hashem de que ninguno iba a entrar a la tierra prometida. Ninguno de ellos. Trajeron un informe negativo, los espías, los 10 seleccionados. 2 sí, pero 10 no. Y a causa de esos 10 y sus generaciones no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces Hashem dice: ahora cambiamos, vuelvan hacia atrás y vayan al desierto de Yansuf, frente al Yansuf. Los hizo retroceder. El versículo 41 dice: y ustedes me respondieron. Esto lo está diciendo Moisés después de la orden de Hashem.
Es verdad, hemos transgredido, dijo el pueblo, contra Hashem. Iremos hacia el norte y lucharemos, tal como Hashem, nuestro Elohim, nos ordenara. Aquí ellos están reconociendo que habían hecho algo que no era la voluntad de Hashem. Están reconociendo que habían pecado contra él y dijeron, ahora vamos a luchar por la causa de Hashem. Pero lo que dice después, en este versículo 41, es: entonces cada uno tomó sus armas y se prepararon para ir hacia el norte. No tenían que ir hacia el norte, la orden era ir hacia el sur, al monte, para luchar. Pero Hashem me dijo: diles que no asciendan, que no luchen, pues yo no estoy con ustedes. Eviten caer derrotados ante sus enemigos. Yo se los dije a ustedes, pero no me escucharon. Ustedes se rebelaron contra la palabra de Hashem y obstinadamente fueron hacia el norte, al monte. Los emoritas o amorreos que habitan en esos montes salieron a su encuentro y los persiguieron como abejas. Los derrotaron en Seir y los persiguieron hasta Jormá. Lo que está diciendo esta escritura es: entiendo que le estoy haciendo mal, me arrepiento, entre comillas, pero igual me voy a armar a mi manera y voy a luchar contra mis enemigos, a mi manera. En vez de ir para el sur, como me dice Hashem, me voy al norte. En vez de aplicar la palabra, voy a aplicarla a mi interpretación. En vez de, como lo dice el Eterno, y en vez de investigar qué quiere decir el Eterno, voy a aplicar la palabra, voy a agregarle versículos o voy a quitarle versículos a la Escritura y lo voy a enseñar a mi manera. Eso es el Evangelio a mi manera. Eso es la división que hay de cantidad de cartelitos que van dando vuelta por las congregaciones del cristianismo, donde cada uno aplica el Evangelio y hace lo que quiere. Y eso es traído a nuestros días. Tengo la palabra, la sé, sí, estamos llenos de conocimiento, pero cuando tenemos que aplicar, hacemos lo que nos parece. En vez de ir para el lado del Eterno, que era el sur, vamos hacia el norte, a una guerra. Cuando tenemos una reunión como esta tenemos, estamos entrando en una guerra. Yo podría tomar la Escritura de una manera e ir para el norte y explicar lo que me convenga, o enseñar lo que corresponde, aunque la gente no lo resiste y se vaya de la congregación. Pero la mayoría de los líderes y pastores, como nosotros en algún momento lo tuvimos, tienen miedo de que la gente se les vaya, que la iglesia se les vacíe, que las ofrendas bajen, que los diezmos ya no lleguen. Es el tiempo donde hay que tomar una decisión. Si voy a seguir a Hashem y su palabra, o voy a seguir la voluntad y el aprecio del hombre, o el reconocimiento humano. Muchas congregaciones siguen haciendo rituales que nunca fueron explicados o nunca fueron aprobados por las Escrituras. En tu Biblia, en la Reina Valera o en cualquiera, vos lees Corintios 11 y dice institución de la Santa Cena. No sé de dónde lo sacaron, pero nunca existió la Santa Cena. Antes lo hacíamos porque nunca averiguamos, pero la Santa Cena no existe. Lo que hubo para Hashem a través de Yeshua fue una cena en Pascua, un Pesaj, una reunión especial, una santa convocación, como dice el Eterno, ahí en Levítico 23. Y a partir de ese modelito, sin investigar qué es lo que estaban celebrando, empezó una tradición que nada tiene que ver. Se perdió de vista el Shabbat, se perdió de vista el cuarto mandamiento. La mayoría lo sabe. La Iglesia Católica se encarga de llenar a los niños en su cabeza los 10 mandamientos. Pero el cuarto mandamiento, escrito en Éxodo capítulo 20, verso 8 en adelante, dice: santificarás las fiestas, los Shabbat. Pero los sábados no pasa nada. Todos se siguen reuniendo los domingos, pero la reunión con Hashem es los sábados. El domingo es un día de familia, un día de comunión, un día de planificación, porque ese día fue creada la luz y esa luz sirve para alumbrar toda la semana. Seguimos con políticas religiosas y así la gente se pierde. No sabe cómo orar, se pone a declarar cosas que no tiene autoridad para declarar, porque alguien se lo enseñó, porque nadie lo validó. Siguen celebrando el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero Yeshua ni murió un viernes ni resucitó un sábado. No está escrito en ningún lado y lo que está escrito está comprobado. Hay que estudiar, pequeño detalle, pero seguimos haciendo
religión a mi manera. Cuando Hashem va para el sur, nosotros vamos para el norte. Y después preguntamos, si yo le sirvo, si doy el diezmo, si me reúno, ¿por qué no me responde? La parashá tendría que terminar ya, porque no hay más mensaje que este. Al final, Moisés se encarga, una persona que sabe que va a partir, que de alguna forma el Eterno lo desechó porque le dijo, vos me desobedeciste y ahora te la perdiste. No vas a entrar a la tierra prometida. La promesa que te hice a vos no va a ser para vos, es para ese pueblo. Y nosotros seguimos jugando con la justicia y usamos la gracia para burlarnos del Eterno, porque creemos que en el periodo de gracia se terminó la ley y la ley está vigente. Y cuando venga el juicio, como dice Corintios, se va a abrir un libro y al lado van a estar el libro de las obras nuestras, y lo que no coincida no tendrá paga. Esto es en serio. Moisés se encargó de avisarle al pueblo qué es lo que había pasado con los ancestros por no haber hecho Torah, sino por hacer, en vez del norte, en vez del sur, hacer el norte de su vida. Eligieron un norte personal, y la Escritura dice en el proverbio, muchos caminos para el hombre son justos, pero al final son caminos de muerte, son los que van para el norte. Y aquí la instrucción es, andate para el sur. Es terrible, es duro, pero Hashem dijo, mi justicia. Es mi justicia. Y lamentablemente todavía no nos cayó la